Buenos días. De verdad que es un honor para mí estar hoy aquí con ustedes. Pues si estamos en domingo de resurrección, ¿de qué creen ustedes que yo les voy a predicar? Pues no podría ser de otro tema. El tema que Carlos me ha encargado hoy es el tema de la resurrección. Y me pongo yo a pensar que hoy en día nacen niños que no supieron o cuando sean adultos no van a saber lo que es un mundo sin internet, sin wifi. Nosotros nacimos en la época en la que no conocimos la época sin teléfono, sin electricidad. Damos por sentado que la electricidad llega a nuestra casa. Los niños dan por sentado que existe una comunicación inalámbrica a través del internet, que existe una comunicación con el mundo a través del internet, pero jamás podrán imaginarse la época en la que yo nací, que no existía eso. Y a veces me da la impresión que cuando hablamos de resurrección, ya damos por sentado que el Señor Jesucristo resucitó y pocas veces nos ponemos a meditar todo lo que implicó la resurrección y todo lo que implica la resurrección. Mira que cuando empiezo a pensar en Semana Santa, en la pasión de Cristo, en cómo Cristo entra a Jerusalén y tiene que sufrir todo lo que sufre, en cómo fue la vida de Cristo durante el tiempo de su ministerio, durante el tiempo en que no estaba directamente relacionado con el ministerio, más bien previo a su ministerio. La verdad es que a veces me da envidia de aquella gente que vivió en aquel tiempo y que pudo conocerlo. Habla la Biblia de gente que escuchaba hablar de Jesús y entonces iba. Los amigos que llevaron al paralítico, la mujer esta que tenía 12 años de sufrir un padecimiento y escuchó hablar de Jesús y le tocó su manto. Hacían hasta lo imposible por conocer el Jesús de aquel tiempo. ¿Y sabe qué pienso yo? Probablemente si en esta época viviera Jesús y yo escuchara esas cosas, yo haría hasta lo imposible por ir a visitarlo. Es más, ni siquiera me puedo imaginar si el Señor Jesús abriera un pequeñísimo espacio para visitar mi casa. Es probable que yo haría cualquier cosa para llevarlo a mi casa, cualquier cosa para invitarlo a tomarse un café o un té chai que está de moda ahora, cualquier cosa haría para que él venga a mi casa. Y eso le genera a uno cierta envidia de la buena, de haber conocido el que hoy nosotros reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, en aquel tiempo las cosas no eran tan sencillas, porque no había pasado algo que hoy nosotros damos por sentado. Cristo no había resucitado. Y es que la resurrección de Cristo tiene implicaciones grandísimas, grandísimas. Tiene implicaciones que afectan a toda la humanidad. De hecho, le hemos puesto a la prédica de hoy un hecho histórico con repercusiones eternas. ¿Y por qué un hecho histórico? Porque nadie puede negar en esta época que Cristo existió. En aquellos tiempos, cuando comenzaba Vida Abundante San Carlos, en las primeras veces que me prestaron el micrófono, en algún momento hablé de la evidencia no bíblica de que Jesús existió, de que era el Hijo de Dios y de que era el Salvador.
Pero bueno, fue una prédica que Dios guarde me ponga a repetirla ahora. Y lo otro que quiero decir es que hablar sobre la resurrección de Cristo probablemente no me lleve aquí 3 horas. Probablemente nos llevaríamos varios domingos de varias horas hablando de todo lo que implica la resurrección de Cristo. Pero déjeme tratar de sintetizar los más de 100 veces que menciona Pablo la resurrección de Cristo y la cantidad de veces que habla el Nuevo Testamento de la resurrección de Cristo. Voy a tratar de sintetizarlo hablando de las implicaciones que tenía o que tiene la resurrección para Cristo, de las implicaciones que tiene la resurrección para el Evangelio, de las implicaciones que tiene la resurrección para la iglesia, para el ministerio. Y quisiera terminar esta prédica al final con las repercusiones que tiene la resurrección del Señor Jesucristo para mí, para usted, que hemos decidido seguirlo, que hemos decidido darle el título del Señor de nuestras vidas, del Rey de Reyes que está dirigiendo nuestras vidas. Mire, hablando de ese deseo que probablemente uno haría por ir a visitar, me viene a mí el recuerdo de una vez que el Papa visitó Costa Rica y venía gente de todo Centroamérica y venía gente de todos los rincones del país a la capital para estar cerca del Papa. Porque el Papa de alguna manera representa para cierta gente una figura digna de conocer. Ahora imagínese si el que viniera, el que sabemos que va a estar hablando, es el Señor Jesucristo. Definitivamente, yo haría un gran esfuerzo por ir a verlo. No lo hice para ir a ver el Papa. Entendía en aquel momento que la visita del Papa era la visita de otro ser humano. Y ya sabiendo y dando por un hecho la resurrección, entiendo que Jesucristo no tiene punto de comparación. Definitivamente el esfuerzo que yo haría sería otro. Mire, vamos a tratar de hablar de las implicaciones que tiene la resurrección para Cristo. Y quiero decirles que toda la prédica la voy a cerrar al final con un versículo, con unos versículos que es de 1 Corintios 15, del 15 al 20. No lo voy a leer todavía, lo voy a leer al final. Las implicaciones para Cristo. Mire, Cristo, muchas veces cuando él hablaba, y eso está en la Biblia, nos lo dice Mateo, mencionaba que él iba a resucitar. Muchas veces, cada vez que hablaba a sus apóstoles, a sus discípulos, mencionaba que el reino se iba a restablecer en 3 días. De manera que si la resurrección no se hubiera presentado, no se hubiera dado, hoy usted y yo la celebramos este domingo como un hecho propio de la Semana Santa. Déjeme decir, de hecho estaba hablando hace poco con mis compañeros que si sabíamos cómo se establecía la Semana Santa. Y es curioso porque mucha gente no lo sabe. Y déjeme dar un dato nada más de cómo pasa esto. La Semana Santa se establece y cambia de fecha a lo largo de los meses porque se establece en la primera luna, con la primera luna llena que se produce después del equinoccio de primavera. El equinoccio es cuando el sol hace una posición perpendicular con el ecuador en la Tierra y hace que el día y la noche tengan la misma duración en todo el mundo. Después del equinoccio de primavera, la primera luna llena y ahí establecen la Semana Santa. Por eso es que la Semana Santa a veces empieza a finales de marzo, a veces está toda en marzo, a veces comienza en abril. Dando este dato que no tiene ninguna importancia para la prédica,
Continúo. Mire, Jesucristo, si la resurrección que nosotros estamos celebrando hoy no se hubiera dado, Jesucristo hubiera quedado como un mentiroso. Es decir, ¿cómo creerle a Jesucristo el mensaje que Él le da a todos sus discípulos y a todos sus creyentes si cuando Él predicaba el mensaje final era que al final todo se iba a restablecer en 3 días? Y si eso no sucedía, todos los que le seguían iban a perder la credibilidad en Cristo. Voy a decirlo en bonito y en un francés que me resalte. O sea, si Él no resucitaba, era un mentiroso. Un mentiroso que no hubiera tenido las repercusiones que tiene hoy en el mundo 2000 y resto de años después. Era la manera de decir que todo lo que él había predicado era verdad. Más, si la resurrección no se hubiera dado, esta prédica no se estaría haciendo. Hubiéramos terminado la prédica en los primeros 2 minutos. Nada que predicar acerca de la resurrección. Pero fue la manera de establecer que Jesucristo era la verdad. Es más, Él lo dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La resurrección le da la credibilidad a Jesucristo de todo lo que había hablado. Porque si no, tan solo hubiera sido un filósofo que prometía que iba a pasar hasta lo imposible. Pero ¿sabe qué nos demostró? Que pasó lo imposible. Jesucristo resucitó. Resucitó para usted y para mí. Y eso era importante para Él. Era importante para Jesús como hombre. Porque yo sé que todos lo tienen claro, pero a veces me gusta recalcarlo. Él empieza a llamarse Jesucristo hasta después de la resurrección. Antes de la resurrección era Jesús. Después de la resurrección empezó a llamarse Jesucristo. Los apóstoles empezaron a ponerle el título de Jesucristo. Déjeme decir lo siguiente: si no hubiera resurrección, probablemente podríamos nosotros andar comparando a Jesús con cualquier otro filósofo, con cualquier otro profeta, con cualquier otro personaje importante de la historia. Y si bien es cierto, es un personaje importante de la historia, que era con lo que había empezado la parte, logró hace 2000 años consumar un hecho que definitivamente nos lleva a tener repercusiones eternas. Porque la resurrección no solo pretendía que Jesucristo no quedara como mentiroso, pretendía muchas cosas más. Vea lo que dice Mateo 16:21. Perdón, lo podemos leer en Mateo 16:21. No voy a leer el versículo, pero dice, más o menos podría yo sintetizar que cada vez que Jesús anunció sus sufrimientos y su muerte, siempre añadía: y resucitaré al tercer día, o resucitará al tercer día. Si eso no se cumplía, definitivamente nuestro Cristo sería súper cuestionado. Y ojo, es súper cuestionado. No nos podemos tapar los ojos. Nuestro Cristo es súper cuestionado. Pero cuestionado porque no cumple con los preceptos demostrables, por así decirlo, de cómo podemos demostrar que Cristo ascendió en cuerpo. Porque no podemos demostrar, pero más adelante vamos a ver que para nosotros la demostración es una demostración en el corazón. ¿Qué repercusiones tuvo para Cristo? Mire, si Cristo no hubiera resucitado, si hubiera sido un mentiroso,
probablemente nosotros estaríamos diciendo que Pilatos tuvo toda la razón en lavarse las manos y decir que lo juzgara otro. Probablemente el tribunal de judíos que tuvo a cargo, por cierto la Biblia no menciona quién, tuvo a cargo la condenación de Jesús, hubiese tenido razón. Nosotros le estaríamos dando la razón. Jesucristo debía ser crucificado porque estaba blasfemando. Él decía que era el Hijo de Dios. Es más, el tribunal judío lo pone a decir, y él dice, sí, yo soy el Hijo de Dios, y por esa razón lo crucifican. Y nosotros estaríamos diciendo, si él no hubiese resucitado, que al final tomaron una decisión basada en una blasfemia. Pero hoy sabemos que eso no es así. Hoy sabemos que eso no es así. Jesucristo no era mentiroso. Y las repercusiones en Jesucristo no era solo que no era mentiroso, sino que a través de la resurrección fue consumado, fue llamado Hijo de Dios. Él sabía, él se decía que era el Hijo de Dios. Pero no es sino hasta después de la resurrección que se le pone el título de ser Hijo de Dios. Dice Romanos 1:4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Ese fue el hecho, esa es la repercusión para Cristo. No solo no lo deja como un hombre que habla verdad, lo deja como un hombre que cumple todo lo que había dicho, sino que además a través de la resurrección es consumado. Es como Dios le pone el sello y dice, este es mi Hijo. Que nadie le quede duda que este es mi Hijo. Es la manera de poner el sello definitivo. Y es ahí, a partir del momento de la resurrección, que los apóstoles empiezan a predicar y a decir, yo lo vi resucitar. Yo lo vi resucitar. Yo lo vi, él vino donde mí después de muerto. Yo lo vi resucitar, comió conmigo, me enseñó de las escrituras después de muerto. Y los apóstoles empiezan a desarrollar todas sus prédicas a partir de la resurrección. El Señor Jesucristo es llamado Hijo de Dios. Y empiezan los apóstoles con una prédica, por así decirlo, y es diciéndole a los judíos o a los que habían rechazado, ustedes condenaron al Hijo de Dios, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Tal punto que la Biblia en Hechos 2:37 dice que los judíos decían, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué podemos hacer? Y dice Hechos 2:37 que los apóstoles les decían, tan solo reconózcanlo como el Hijo de Dios, reconózcanlo como el Salvador y ya no hay ningún problema. Él también está dispuesto a perdonarlos. Qué bonito. Pero esas son las repercusiones que resucitar tenía para Cristo, para Jesús. No dejarlo como un mentiroso, establecer que era un hombre que hablaba verdad y que fuera reconocido como Hijo de Dios. Era una señal inequívoca de que era el Mesías, de que era el Hijo de Dios. Había gente que a pesar de todos los milagros que Jesús estableció, no le creía y siempre pedía señales a su tamaño. Se me parece a algunos de nosotros en nuestra época que siempre queremos que Jesús nos muestre o que Dios nos muestre exactamente como nosotros queremos que nos muestre, ¿verdad? Queremos que nos hable la noche del viernes porque el sábado tenemos que salir, entonces tiene que ser como nosotros queremos. Bueno, en aquel tiempo había gente que quería que Jesús hiciera milagros como él se lo quería diseñar. Pero no fue sino hasta que se hizo algo imposible que ellos entendieron que verdaderamente Jesús era capaz de hacer milagros, era capaz de ser el mismo Dios. Y fue hasta que pasó la resurrección. Mire, ¿qué repercusiones tuvo la resurrección para el Evangelio?
El Evangelio se escribe en el Nuevo Testamento. ¿Qué repercusiones tiene? Yo cuando estaba preparando esto, yo dije, no existiría Evangelio. No existiría. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, hubiésemos tenido un hecho histórico de un hombre que se creía el Hijo de Dios a tal punto que se permitió ser crucificado, por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa de que no era el Hijo de Dios. Se permitió ser crucificado, pero murió y se descompuso en la tumba y ya no existiría Evangelio. Es decir, la decepción que cayó sobre todos los seguidores de Jesús al momento de la crucifixión hubiese continuado a lo largo del tiempo. Y bueno, ya nosotros ni siquiera conoceríamos de un Jesús o como un hecho histórico, así como se habla de Hitler y se habla de Napoleón o se habla de Simón Bolívar, leeríamos de un hombre que se creía el Hijo de Dios y que al final de haber convencido a un montón fue crucificado y no resucitó. Esas serían las repercusiones para el Evangelio. Pero es que el Evangelio nuestro predica que a través de la resurrección usted y yo y todos fuimos justificados. Entonces, si no hay resurrección, no hay justificación. Es más, mire, si usted no cree, porque todavía hay gente que no cree que Cristo haya resucitado, si usted no cree que Jesucristo resucitó, salga corriendo a ver cómo cumple la ley, a ver cómo cumple lo establecido en el Antiguo Testamento, porque es solo a través de que Cristo fue crucificado y llevó nuestros pecados, llevó nuestros dolores, llevó nuestros sufrimientos a los pies de Dios, y fue a través de su resucitación que nosotros fuimos justificados. O sea, que lo que predica nuestro evangelio de la justificación no tendría razón de ser. Porque si no hay resurrección, no hay justificación. Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias a Dios, Cristo resucitó. Porque eso me hace saber que hoy estoy justificado. Pero déjeme ver qué repercusión hubiera tenido o que, si la resurrección no se hubiera establecido para el evangelio. Mire, es que nosotros todos los días que nos subimos a este púlpito y en todos los púlpitos de las iglesias cristianas se predica la persona del Espíritu Santo. Pues déjeme decirle lo siguiente, eso que nosotros damos por sentado de que Jesucristo resucitó, y gracias a Dios así fue, tiene una repercusión importantísima con respecto a la presencia del Espíritu Santo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, el Espíritu Santo no estaría con nosotros. Es decir, no tendríamos consolador, no tendríamos quien nos dé testimonio a nuestro corazón de la realidad de la existencia de Cristo, de la existencia de Dios. No tendríamos un Espíritu Santo que nos esté aconsejando todos los días. Y como dije antes, y ahora sí me la pusieron difícil, establecer un evangelio donde yo no puedo hablar de justificación y ahora no puedo hablar de del Espíritu Santo. No sé cuáles son las grandes doctrinas que se hablan en el evangelio, pero esas son, sí sé, por supuesto. Me refiero a que nuestro evangelio está fundamentado sobre que somos justificados, que tenemos al Espíritu Santo y sobre que hay una esperanza de que un día vamos a ser resucitados, al igual que como Cristo resucitó, y vamos a ser sentados junto con Él a la diestra del Padre. Y esa esperanza también estaría en cero. Ahí sí deberíamos nosotros entonces temer, porque si no somos justificados, no tenemos al Espíritu Santo y no tenemos esperanza,
no tendríamos esperanza de ser resucitados ni de participar en el rapto que habla la palabra de Dios. No tendríamos ninguna esperanza de tener vida eterna. Es más, déjeme decirle algo. Nosotros predicamos, y la palabra de Dios, el Evangelio, predica que la muerte fue vencida. Y sin la resurrección, la muerte no ha sido vencida. Gloria a Dios porque Jesucristo resucitó y hoy sabemos que somos justificados. Hoy sabemos que la muerte fue vencida. Hoy sabemos que tenemos entre nosotros al Espíritu Santo como consolador, dando testimonio de Él. Cuando le prometemos a la gente que las cosas en Cristo siempre tienen solución, de que todas las cosas son hechas nuevas, estaríamos mintiendo. Esa sería una esperanza, una falacia, si no hubiese resurrección. Si esa resurrección que damos por sentada no hubiese pasado. Y es que yo creo que pocas veces nosotros podemos ponernos a pensar en las repercusiones de tener un Cristo resucitado, cosa que no tuvieron a los que yo envidiaba al principio de la charla. Digo, algunos lo tuvieron, otros no. Algunos conocieron a Cristo y murieron en su tiempo y no lo conocieron resucitado. Tendrán su oportunidad de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero no tienen ese beneficio que hoy tenemos nosotros. Y ahorita me deja hablar del beneficio. Mire, el ministerio de Cristo, de que vino se reencarnó, se hizo hombre, sufrió con nosotros y ascendió al cielo en un cuerpo santificado, purificado, eso sería una mentira. Es decir, nosotros no podríamos sostenerlo. La iglesia no tendría cabeza. Es decir, hoy reconocemos a Cristo como cabeza de la iglesia, como sumo sacerdote, como un juez que nos espera. Todo eso es gracias a que hubo resurrección. Todo eso es gracias a que hubo resurrección. Y esa es la implicación que tendría para el ministerio. Mire, la iglesia, el conjunto de nosotros que nos sentamos a hablar de Cristo, que nos sentamos a confesar a Cristo, que nos sentamos a contar cómo hemos experimentado a Cristo, no tendría razón de ser. No podría ser. Si no hubo resurrección, la iglesia de Cristo no sería santificada. La palabra de Dios dice que por la resurrección somos santificados, que a través del bautismo morimos con Cristo y somos resucitados en espíritu y que luego vamos a tener una resurrección carnal. Pero nada de eso tendría un asidero si la resurrección no hubiese sido establecida. Mire, todo eso que he dicho hoy de la repercusión, de la repercusión para Cristo, de la repercusión para la iglesia, de la repercusión para el ministerio, de la repercusión para el evangelio, es solo una reflexión que yo hago tratando de cerrar la importancia de la resurrección para mí, para usted. Dice Romanos 10:9 que todo aquel que confesase con su boca que Jesús es el Señor y Salvador y que resucitó de entre los muertos será salvo. De manera que la resurrección es lo que establece un vínculo entre usted y Dios. Cuando usted cree en eso, se establece un vínculo para que usted tenga una relación personal con Dios. Mire, qué dichosos somos nosotros, ahora viéndolo desde el otro lado. Hay unos que pudieron disfrutar de Cristo en vida. Bueno, unos que ni siquiera pudieron disfrutar de Cristo, que fueron los que vivieron antes que Cristo. Unos que pudieron disfrutar de Cristo en vida y que no vieron el momento de la resurrección. Otros que disfrutaron de Cristo en vida y vieron
lo vieron presente en cuerpo. Pero nosotros hoy tenemos un panorama amplísimo, un panorama que no tenían aquellos. Porque a Cristo, la vida de Cristo y la muerte de Cristo, la podemos leer. Es un hecho histórico que está en los libros, no solo en la Biblia. Lo podemos leer, lo podemos ver en la televisión, lo podemos buscar en Google, en Internet. Pero la resurrección de Cristo la podemos vivir. Y aquí es donde es una repercusión, la repercusión de la resurrección para usted y para mí. Nosotros podemos vivir al Cristo resucitado. Podemos tener, porque podemos disfrutar esa resurrección. Tenemos al Espíritu Santo. Que bueno, después de Pentecostés lo hemos tenido presente entre nosotros porque fue una promesa del Señor Jesucristo. Pero entonces, si yo estaría dispuesto a hacer cualquier esfuerzo sobrehumano, si supiera que Cristo viene a hablar hoy al Parque de Ciudad Quesada, o viene al Parque de la Sabana, o viene al Parque de Managua, yo estaría dispuesto a hacer cualquier sacrificio para ir a escucharlo. ¿Por qué si sé que está resucitado? ¿Por qué si sé que vive entre nosotros? Lo lógico sería que haga cualquier esfuerzo para tener una relación con Él. Así como haría cualquier esfuerzo por llevarlo a mi casa a tomar un té chai, hoy con un Cristo resucitado tengo la obligación de hacer cualquier esfuerzo para invitarlo a vivir a mi corazón, para invitarlo a tener una relación conmigo, para invitarlo y tener todos los beneficios que Él me ofrece. Y es que hago un repaso. Me ofrece justificación, me ofrece santificación, me ofrece vida eterna, me ofrece que puedo participar en una resurrección o en un rapto, me ofrece esperanza, me ofrece que todas las cosas van a ser hechas nuevas. De ahí que las repercusiones en nosotros es que cuando conocemos al Cristo resucitado, la gente nos tilda de fanáticos, panderetas, porque a todo mundo le queremos contar, porque ya no importa si hay gente que no cree en Cristo y gente que cree en Cristo, porque a mí no me van a convencer de que en Cristo no existe, porque ya yo experimenté su resurrección, porque ya Cristo vive en mi corazón, porque ahora sí me siento partícipe de ir a dar buenas nuevas, porque yo sé que el Señor resucitó. No hay argumento que pueda hacer alguien que no crea en Cristo, que pueda darme a mí la posibilidad de no creer en Cristo. Porque ya yo lo experimenté, porque yo he visto en mi vida milagros económicos, porque yo he visto en mi vida milagros de sanación, en mi familia milagros de sanación. Porque aunque la gente piense que es solo cosas de ciencia, en el fondo de mi corazón yo sé, y en lo superficial también, que Dios intervino, que Cristo intervino, que el Espíritu Santo intervino, que el Cristo resucitado, que vive en mi corazón, intervino. De ahí que la resurrección de Cristo que hoy celebramos en este domingo de resurrección, debería plantearnos un reto. Y entonces ya no hablo de las repercusiones que hubiese tenido el que la resurrección no se hubiese dado. Es que ya sabemos que se dio, la damos por sentada y entonces requiere que yo me haga partícipe de dar las buenas nuevas. Mire, todo esto se lo planteó los creyentes en un tiempo, cuando estaban allá con Jesús. Perdón que cerré la computadora, pero me emociono. Y les había dicho que les leía el último pasaje. Fíjese, me cuesta mucho seguir esto, pero fíjese como lo decía
Pablo en 1 Corintios 15, del 15 al 20, está hablándole el capítulo 15 de la primera epístola, de Corintios, de la primera epístola a los Corintios, habla de la resurrección de Cristo. Porque Pablo, acuérdense que Pablo no era de los 12 apóstoles originales. Es más, Pablo no conoció a Cristo en vida. Lo conoció ya como un Cristo resucitado. A Pablo Cristo se le apareció. Y entonces, Pablo, hablándole a los corintios y hablando de la resurrección, dice: si la resurrección de la que hemos predicado no existiera, entonces les dice: y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que todos ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen ustedes en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Ojo, porque mucha gente había dado su vida por el mensaje de Cristo. Eso no es del versículo. Dice: si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, entonces somos los más desdichados de todos. Pero ojo lo que dice el versículo 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Ahora sí cierro la puerta, cierro la compu. Gracias a que Cristo no fue mentiroso, gracias a que Cristo fue sellado como el Hijo de Dios, gracias a que Cristo es el mismo Dios, hoy yo tengo esperanza. Hoy yo soy justificado, soy santificado y tengo la esperanza de que un día seré resucitado entre los muertos para vivir una vida eterna. Definitivamente, la muerte de Cristo que algunos celebran hoy y la resurrección de Cristo que algunos celebran hoy como un hecho histórico, es un hecho con repercusiones eternas. Pero, por favor, un día de estos enviaba un mensaje para una campaña y decía este mismo por favor, pero hoy lo digo con un sentido diferente. Por favor, no se deje los beneficios de un Cristo resucitado solo para usted. Hay muchos ahí que, a diferencia de que si algún ateo me da argumentos a mí, yo no voy a cambiar mi creencia en Cristo. Lo que sí le puedo decir es que si usted le cuenta a Cristo de alguien, a alguien de Cristo y a Cristo de alguien, y ese alguien termina experimentando la resurrección de Cristo, conociendo al Cristo resucitado, él sí va a cambiar de opinión. Porque no hay manera de que alguien que experimente a un Cristo resucitado siga sin creer en Dios. No hay manera. No hay manera. Dele la oportunidad a su vecino, dele la oportunidad a su hermano, dele la oportunidad al desconocido, dele la oportunidad al que va sentado al lado suyo en el bus. Hable de Cristo, hable de la resurrección, hable del evangelio que nos dejó, hable de cómo con solo confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador y creer que resucitó de entre los muertos, vamos a ser salvos. Es un beneficio que es un regalo. De hecho, el ministerio de la gracia, donde accesamos a todos estos beneficios por regalo de Dios, comienza a partir de la resurrección. ¿Cómo nos vamos a dejar ese regalo solo para nosotros? Definitivamente, Dios vino por todos. Pero ese todos
nos toca a usted y a mí completarlo. Vamos a elevar una oración. Señor, qué lindo analizarte, Señor, qué lindo saber que en la Biblia encontramos tanto respaldo para lo que nos han enseñado, Señor. Qué lindo saber que la historia respalda lo que nosotros creemos en nuestro corazón, Señor. Qué lindo entender que experimentarte resucitado, Señor, tiene todo un respaldo bíblico, tiene todo un respaldo histórico, Señor. Señor, pero lo más lindo es saber que tú hiciste eso por nosotros, Señor. Que sufriste en esa cruz porque así tenía que ser para que Dios aceptara el sacrificio, Señor, y nos justificara a todos, aunque no lo merecemos, Señor. A veces, cuando nuestro corazón humano empieza a pensar que algunos podríamos ser más merecedores que otros, Señor, vamos a tu palabra y nos damos cuenta que no hay ningún merecimiento de ninguno, Señor. Que todos estábamos separados de ti, Señor. Y fue gracias a que Dios decidió mandarte a esta tierra, Señor, a llevar nuestros pecados, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, Señor. Porque decidiste morir en esa cruz y Dios te levantó de entre los muertos, Señor. Porque si no te hubiera levantado, Señor, estaríamos sin esperanza. Estaríamos probablemente sumidos en el dolor y hablando de ti como si fueras un mentiroso, Señor. Pero qué lindo saber que nunca has mentido, Señor. Qué lindo saber que todas las palabras que has dicho en la Biblia, Señor, se cumplen. Qué lindo, Señor, cuando abro la Biblia y está marcada en letras rojas tus palabras, Señor, y le pongo atención porque sé que es palabra de Dios, Señor. Si fuera lo contrario, lo tomaría con pinzas, con cuidado, Señor, porque tú no habrías cumplido tu promesa, pero resucitaste, Cristo. Resucitaste para salvación de nosotros, para que nuestro corazón te experimentara, Señor. Para que todos fuéramos santificados, Señor. Gracias porque es por esa resurrección que nos subimos a este púlpito, Señor, a hablar de tu palabra. Se suben los compañeros de producción, están aquí, Señor, a pesar de que es un domingo de Ramos, Señor. Gracias, perdón, un domingo de resurrección, Dios. Gracias, de verdad. Gracias porque independientemente de lo que sea, de lo que celebremos, Señor, tus servidores estamos aquí porque tenemos la convicción de servirte. Que sabemos que no es sacrificio para nosotros, Señor, es satisfacción estar contigo, Señor, es satisfacción para nosotros hablar de ti. Gracias, Señor, gracias. Señor, bendice por favor a todos los que están escuchando este mensaje y a los que no lo están escuchando también, Señor. A los que lo creyeron y a los que no lo creyeron también, Señor. Porque un día todos van a tener la oportunidad de experimentarte como un Señor resucitado, Señor. Y ese día tú lo escogerás, Señor, y ese día transformarás corazones, Señor. Porque nosotros en nuestra voluntad no podemos transformar nada, Señor. Eres tú el que transforma corazones, eres tú el que transforma vidas, eres tú el que restaura, Señor. Gracias, Dios, porque un día enviaste a tu Hijo a la tierra a sufrir en carne propia lo que todos habíamos sufrido. Porque un día le mandaste a subirse en esa cruz, Señor, para que fueras crucificado. Y porque un día lo resucitaste de entre los muertos, Señor. Porque en eso se basa nuestra esperanza. Así que en el nombre de ese Cristo resucitado, hoy te elevamos esta oración. Amén. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Espero que terminen disfrutando el domingo de resurrección. Perdón el error en la oración.